Señor Junqueras, un pequeño matiz. Ustedes en lo económico, me va a permitir que se lo diga, tampoco están ahora mismo para tirar cohetes, como se dice también coloquialmente. Correcto. Podemos hacer esa pregunta, pero planteándola al revés. Fíjese que si el gobierno español pagase la mitad de lo que debe a la Generalitat de Cataluña, de lo que debe en dinero presupuestado y obligado por ley, incluso por ley orgánica, la Generalitat de Cataluña no debería hacer ningún recorte. Fíjese usted que si el gobierno español cumpliese el mandato que el Parlamento Europeo le dio la semana pasada y repartiese de forma proporcional el techo de déficit a los niveles de inversión de cada administración del Estado español, en Cataluña no deberíamos hacer ningún recorte. Fíjese usted que si el gobierno español suspendiese en el momento de crisis en el que estamos la compra de armamento al que el gobierno español destina 28.000 millones de euros, fíjese usted que si el gobierno español no gastase 47 millones de euros al día en políticas de defensa, es seguro que la situación económica de Cataluña y del conjunto del Estado español sería mucho mejor. Queda claro, señor Junqueras. Vamos a ir ya rápidamente, y discúlpeme de nuevo por interrumpirle. Lástima que no tengamos tiempo de hablar de la SICAP, por lo estamos haciendo. When you've seen him, he's gone.